Buenos días a todas y a todos gracias por acudir a este ciclo de intervenciones que organiza el Departamento de Proyectos con la colaboración indispensable de la dirección de la escuela. Que no solo, evidentemente, nos deja estar aquí como debe ser, sino que nos da un apoyo material sin el cual no podríamos organizar estos ciclos. Como sabéis, venimos organizando estos ciclos de 6 conferencias todos los años. El año pasado fue un ciclo dedicado al ensamblaje y este año es un ciclo dedicado a esta situación tan interesante que tenemos en esta escuela y que en algunas ocasiones también se produce en otras escuelas, de profesores que tienen y que ejercen una práctica profesional importante y reseñable, y aparte tienen una práctica igual de reseñable desde el punto de vista académico. Queremos que estos ciclos estén perfectamente estructurados, organizados, y poder publicar después un resumen, un libro que de alguna manera pueda ser una memoria intelectual del departamento durante el curso en el cual cada uno de esos ciclos se desarrolla. Por mi parte, y antes de pasarle el micro a Manuel, al director de la escuela, agradecer a los organizadores del ciclo de este año, a Fernando, a Pablo y a Juan, el esfuerzo bestial, mucho más allá por el dinero que se les paga como asociados o en algún caso como ayudante doctor, pero, y por lo tanto, que sepáis que detrás de todo esto hay un esfuerzo, por supuesto, del departamento y la escuela, pero de cada uno de nuestros profesores absolutamente extraordinario. No es esta profesión y no es la condición de asociado precisamente algo que esté pagado. Yo creo que no me gusta hablar de vocaciones, pero sí lo que quiero decir es que ponen, y lo sabéis en las clases, un esfuerzo, una voluntad y un tesón extraordinario, y eso se ve reflejado en esta serie de conferencias. Y por lo tanto, gracias a ellos, gracias a Silvia también, que está siempre detrás con el cuchillo para que la cosa salga maravillosamente. Y, por supuesto, gracias por venir y esperemos que sigáis viniendo a lo largo de todo el ciclo. Manuel, tuyo es el micro. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias al Departamento de Proyectos, a Pablo Oriol, a Fernando Rodríguez, a Fernando Pino, a Juan Elvira, siempre intento no equivocarme con los nombres, por organizar esto. Sí, por supuesto que los asociados de la escuela son magníficos, y le estamos explicando a la universidad una vez y otra que la carrera académica en esta escuela empieza por los asociados y que es distinta de cómo empieza en el resto de la universidad, que empieza por los ayudantes. Pensad que tenemos la suerte de tener probablemente los mejores arquitectos que construyen en este país son profesores de esta escuela, y eso es probablemente lo que es la marca de la EXAN. O sea, la EXAN ha conseguido, y prefiero no pensar ni cómo, mantenerse en esa práctica dual que existe aquí, y la figura de nuestros asociados es completamente clave en eso. O sea, los arquitectos emergentes mejores que hay en la escuela están dando... arquitectos emergentes mejores que hay en esta ciudad, en este país, están dando clase, y prefiero no contar lo que cobran porque nos reiríamos todos por no llorar directamente con esa operación. Hoy tenemos a Luis Callejas y Charlotte Hansen. Es una práctica, es LCLA. Han dado clases absolutamente en todas partes. Luis ha estado en Harvard, o sigue estando en Harvard, ha estado en Oslo, directamente en todos los lados. Oslo es un modelo probablemente similar al nuestro. El director de Oslo, que es además rector de todas las escuelas nórdicas, es Olf Hafsen, que es el antiguo manager de Soneta y que lo hemos invitado para venir en la próxima primavera a Madrid, a la escuela, a dar también una conferencia. Es ese entendimiento de que solamente desde la práctica
o prácticamente desde la práctica se puede llegar a entender la arquitectura y a entender la docencia de la arquitectura, como el propio director de este departamento es una prueba excelente. Os dejo ya con ellos porque no habéis venido a oírnos a nosotros. Muchísimas gracias. Y Luis, por favor, ¿quién lo presenta? ¿Fernando? Pues enhorabuena por esta magnífica conferencia. Bueno, muchas gracias a la dirección de la escuela, dirección del departamento, a vosotros por venir y sobre todo a Luis Callejas, que es el protagonista hoy, dentro de este ciclo del que ya se han dicho muchas cosas hoy. Yo creo que el caso de Luis y su presencia hoy en la escuela es especialmente relevante dentro de aquello que queremos poner encima de la mesa, que muy bien han expresado Andrés primero y luego Manuel, por la capacidad que tiene, que está teniendo su trabajo como profesor y su trabajo como arquitecto junto con Charlotte Hansen, como decía Manuel, de trabajar en escalas en las que no nos sentimos como particularmente cómodos, ¿no? Nos sentimos a veces extrañados dentro de la propia disciplina y sobre todo dentro de nuestra actividad pedagógica aquí en la escuela. Yo creo que el trabajo de Luis como investigador, como proyectista y como profesor, digamos que permite abrir una serie de maneras de mirar el proyecto arquitectónico que yo creo que va a ser especialmente interesante para todos los alumnos que estáis hoy aquí, fundamentalmente para aquellos que estáis empezando la carrera y sobre todo también para aquellos que la estáis terminando, ¿no? Que es como, son aquellos dos momentos importantes en los que es interesante saber que hay otra manera de hacer las cosas y que esas formas de hacer las cosas son tan disciplinares y tan pertinentes como aquellas más conocidas. Bueno, muchas gracias, Luis. Echamos ya. Hola, yo voy a empezar simplemente, diciendo que espero que todos estén bien con una charla en castellano. Me imagino que hay algunos estudiantes internacionales, pero realmente es muy rara la oportunidad de dar una charla en castellano. Entonces me gusta mucho, aparte de que me encanta Madrid, pero de verdad no es común tener la oportunidad de hablar del trabajo en castellano. Esto va a ser un poco largo porque realmente preparé dos charlas. Hay dos momentos, un momento para hablar de la investigación y el trabajo en la escuela, y luego voy a hablar de la práctica del trabajo que he estado haciendo junto con Charlotte, sobre todo desde 2014, pero realmente lo vamos a hacer todo en una sola charla. Yo voy a empezar primero diciendo que tengo mucha afinidad con el tema del evento, porque es un tema también que lo sentimos muy cercano en Oslo, esta discusión acerca de cuál es el rol de la práctica en la academia y la academia en la práctica. Y es un momento también crítico en el que estamos porque las escuelas empiezan a tener bastante presión, sobre todo del gobierno, por lo menos en Noruega, de hacer más investigación, y obviamente la parte práctica se empieza a volver un poco más compleja, por lo menos de explicar como investigación. Entonces es una situación que creo, por lo poco que he escuchado, es parecida. Empiezo con esta imagen que realmente, algunos ya saben, yo originalmente estudié en Colombia, en la Universidad Nacional, pero los últimos años, después de estar en GSD, he estado en la escuela de Oslo, y creo que es importante hacer un resumen cortico de esta escuela y una breve introducción, porque tiene mucho que ver también con el tema del evento. La escuela de arquitectura de Oslo empezó en 1945, justo después de la guerra, era la única manera realmente que existía de que los arquitectos pudieran obtener su grado de arquitecto después de la guerra. Solo existía otra escuela en ese momento, que era la de Trondheim, y es una escuela que empieza desde la práctica, con figuras tan conocidas como Sverre Fehn, que fue realmente uno de los primeros, o Christian Norbert Schulz, que fue igualmente influyente en la investigación como en la práctica, y muchos lo conocen por todo este tema de la fenomenología, y realmente logró ser influyente mucho más allá de Noruega. Y esto todavía está como en
en la genética de la escuela, en el DNA. Es una escuela donde se habla mucho de cómo estas figuras todavía siguen bastante presentes, que son sobre todo Fenn y Norbert Schulz, y arquitectos que se movían muy fluidamente entre la práctica y de hacer edificios exquisitos, que muchos seguro han visto, como el pabellón de Fenn, por ejemplo, en Venecia, y la investigación en la escuela. Es una escuela pequeña que tiene también una condición bastante privilegiada de ser pública, es decir, es una escuela que funciona con fondos del Estado, pero no pertenece a una universidad. Quiere decir que es un poco como la AEA, es una escuela de arquitectos. Hay también diseño industrial y paisaje, pero no pertenece a una máquina más grande. Entonces tenemos un poco, hasta cierto punto, autonomía de decidir cuál es el rumbo de la investigación. Sin embargo, hay bastante presión del Estado que está empujando en Noruega, como en muchos países, de que esta universidad se una a una máquina más grande. Posiblemente va a ser la Escuela de Artes, que también es algo que nos da cierta ventaja. Pero en fin, esa es como la historia corta de la escuela. Estoy casi seguro que la mayoría de los profesores siguen muy alineados como con esta línea. Muchos de ellos son profesores que trabajaron con Fenn. Realmente somos muy pocos que venimos de afuera, creo que somos como 3, creo. Y otra cosa que es interesante de esta tradición de la escuela, que tiene mucho que ver sobre todo con Fenn y Norbert Schulz, es este encuentro entre arquitectura y paisaje, que no se trata de realmente una disolución de bordes entre disciplinas, sino realmente de una arquitectura que desde el principio, cuando la escuela empezó, ha tratado de trabajar el paisaje como medio de expresión. Esto obviamente tiene mucho que ver con el trabajo de Fenn y en general del trabajo de arquitectos en los países nórdicos, pero también con esta condición de Noruega de ser un poco como una periferia de Europa, donde la naturaleza es evidentemente más fuerte que lo construido. Es un país todavía pequeño de 4 millones, casi 5, donde hay una naturaleza exuberante, paisajes increíbles y obviamente eso ha pesado mucho en el trabajo de los arquitectos. El trabajo que yo he hecho en la escuela desde el principio, inicialmente me invitaron yo soy profesor en la maestría de paisaje, soy arquitecto. Lo que decidimos fue hacer estudios abiertos, es decir, son estudios donde se produce investigación. Es decir, a partir de cada estudio tratamos de hacer un par de papers, es decir, como investigación un poco formal, pero al mismo tiempo a través de estos estudios tratamos de juntar los estudiantes de paisajes con los de arquitectura. Es decir, que mi estudio en la universidad es el que se encarga un poco de hacer este puente entre la escuela de paisaje y la escuela de arquitectura. Voy a mostrar un par de estudios, uno en Colombia, otro en Noruega. Lo que trato siempre de hacer es hacer un estudio en el trópico y otro en Noruega, y esto va siempre cambiando entre la primavera y el otoño. Y como les decía, estos estudios tienen un poco la responsabilidad y tenemos también la presión que viene un poco desde la escuela de tienen que ser investigación. Es decir, esto no puede ser simplemente un estudio donde tenemos la intuición de que hay un tema interesante, sino que tenemos de alguna manera que tener algún producto después del estudio que se pueda enmarcar como investigación, digamos que formal, sea un paper o un artículo o una exhibición. Al mismo tiempo tenemos que es lo que tiene realmente de bonito la escuela, es que son proyectos de diseño, porque en algún momento, como pasa en muchas escuelas, algunos estudios de paisaje, sobre todo, empezaron a volverse estudios de investigación pura, donde había poco diseño. Nosotros no podemos no diseñar en estos estudios y tenemos también una presión grande que es interesante, y es que el máster de paisaje es muy corto. Y como el grado de paisaje no es protegido en Noruega, los estudiantes después de estos 3 semestres pueden ir a oficinas.
¿Esto qué quiere decir? Que los estudios pueden ser muy personales, pueden tener investigación, pero las herramientas que les damos a los estudiantes en el estudio realmente son la única herramienta que ellos tienen para diseñar y eventualmente unirse a una oficina. Quiere decir que también tiene un elemento práctico que tenemos que balancear con la investigación. El primer estudio que hice en la universidad se trataba de mirar un paisaje que considerábamos similar al paisaje en Noruega, que son estas montañas en Colombia, en la Sierra Nevada. Era difícil ir con los estudiantes a este lugar y por eso siempre hemos trabajado como con analogías. El trabajo, obviamente, de naturalistas como Alexander von Humboldt se volvió una referencia importante, donde mirábamos al trópico, pero al mismo tiempo usábamos estas montañas como un lente también para mirar Noruega. Son montañas muy altas, es un paisaje que es tropical, pero es frío porque es alto. Y como muchos saben, es uno de los ecosistemas más valiosos en el mundo. Y después de más o menos 70, 80 años de conflicto, es un paisaje que ha estado, digamos que cerrado al turismo y a la exploración científica incluso. Esta imagen yo creo que resume muchas cosas de mi trabajo e intereses, porque es una imagen en Colombia de uno de los paisajes o de los espacios que se han vuelto más icónicos. Esas son las palmas más altas del mundo, es la palma de cera en Colombia. Son palmas que alcanzan 30, 40, 50 metros incluso. Pero lo interesante de esta imagen, o de este espacio, que también es un espacio que lo considero también arquitectura, es que es completamente hecho por el hombre. Este es un paisaje que no existiría si no fuera por realmente un desastre ecológico que ocurrió mucho antes que el problema de la droga en Colombia, que fue la ganadería. En fin, estas palmas, si ustedes se imaginan, aquí había una selva densa y esa selva, como es oscura, esas palmas estaban compitiendo por la luz y por eso es que crecen tan altas, porque estaban tratando de salir de la selva. Si no fuera porque esa selva estaba ahí, estas palmas no habrían crecido de esta manera. Pero es solamente al cortar esta selva para tener la ganadería que esto se convierte en este paisaje que es realmente increíble y se ha vuelto icónico, pero que mucha gente no entiende que realmente sucedió por uno de los primeros desastres ecológicos que pasan en Colombia, que es este conflicto entre ganadería y selva. Resume muchas cosas porque es un paisaje tropical de altura, es frío, pero hay palmas. Hay todas estas cosas absurdas que generalmente pasan en Colombia que son interesantes. Es una especie que realmente solo se vuelve visible o solo se vuelve paisaje al haber reaccionado con este conflicto. Y irónicamente se convierte también en un símbolo del país. Hemos estado muy interesados tanto en los proyectos que hemos hecho como en la investigación en estas imágenes o dibujos que han hecho naturalistas y científicos desde más o menos 1700 hasta ahora de estos paisajes andinos tropicales. Digo dibujos porque también hablando de investigación nos interesa mirar cuál ha sido la investigación científica que se ha hecho, donde el producto que arroja esta investigación es dibujado y no escrito. Para mí ha sido muy importante el tema de la representación y cómo ciertos científicos o naturalistas, sobre todo cuando llegaron a América, utilizaron el dibujo y trabajaron incluso con artistas como método de investigación. Esto obviamente se vuelve interesante cuando miramos ciertas maneras de dibujar o de abstraer el paisaje como una manera de objetivar, por ejemplo, en este caso, una montaña. Esos son dibujos que seguro muchos han visto de la geografía de las plantas, 1790, cuando Alexander von Humboldt utilizaba estas montañas en el trópico, cerca de Colombia, en Ecuador, para explicar estos pisos térmicos que podrían describir el mundo entero, realmente podrían ser explicados en una montaña en Colombia, en Ecuador, perdón. Entonces estos pisos térmicos, por ejemplo, le permitían decir que en la parte superior paisajes, digamos, alpinos podrían ser encontrados en
en estas zonas en Colombia, lo que le permitió a naturalistas en ese momento entender la naturaleza en contexto, en lugar de entender la naturaleza como individuos. Si algunos de ustedes recuerdan estos dibujos, por ejemplo, de Linneo, de plantas aisladas del fondo, donde está la planta sola, hasta ese momento el mundo de lo vivo o de las plantas se entendía a través del lente de la reproducción. Solo a partir de ese momento empezaron a entender el mundo de las plantas y de lo vivo en el contexto. Muchos investigadores consideran esto incluso como el inicio del pensamiento ecológico. Por otro lado, hay artistas o corrientes en el arte que han sido interesantes o se han vuelto aún más interesantes cuando hay contacto con Latinoamérica. Esto es Frederick Church, pintores de la escuela de Hudson en Estados Unidos, que estaban obviamente influenciados por escuelas sobre todo holandesas, flamencas, pero que cuando llegan al trópico o tratan de representar el trópico, utilizan estas técnicas, digamos que europeas, pero también hay un interés en representar el mundo de lo vivo con exactitud botánica, que esto no ocurría en estas pinturas europeas. Entonces, si alguien hace zoom en una de estas pinturas, digamos que un botánico podría reconocer las plantas que están ahí. Son pintores que trataban de ser precisos con esta representación. Si te alejas, es más acerca de esta atmósfera intensa, húmeda del trópico, y iban tan lejos a crear este tipo de espacios extraños como estas ventanas que realmente eran una manera de intensificar la mirada de estas pinturas cuando las presentaban, por ejemplo, en Nueva York y se trataba de tratar de montar estas ventanas al trópico. Con los estudiantes, como les decía, tratamos de ver cuál fue la continuidad de estas miradas de exploradores y nos ubicamos en estos 70 años de conflicto armado donde menos exploradores, menos artistas han hecho miradas sobre este paisaje y tratamos de llenar este vacío con imágenes y textos cortos y hacemos paralelos entre lo que estaba ocurriendo en el norte de Europa, en este caso Suecia, Hilma Klint, pintores y artistas que abstraían el paisaje o algunos lo llaman incluso arte de paisaje, y tratamos de ver qué artistas en Latinoamérica estaban tratando de hacer lo mismo en ese momento. En este caso es mi padre, es Rodrigo Callejas, que también, no niego, ha sido una influencia grande. Tenía una influencia bastante importante de su trabajo en los 70s y los 70s en Chicago. Y trabaja todavía escultura que es muy abstracta, pero por ejemplo aquí es fácil darse cuenta de que es una abstracción de los Andes y las nubes. Esto fue a finales de los 60s, que fue quizás una de las obras más importantes. Entonces producimos unos libros donde se hacen estos paralelos entre Europa y Latinoamérica que son interesantes como investigación, pero que al mismo tiempo le sirven a los estudiantes, que la mayoría son noruegos y nunca han estado en Latinoamérica, para entender cómo la representación de este paisaje es el paisaje. Es decir, que el paisaje no existe hasta que no está representado por artistas o no está representado por naturalistas o geógrafos, y nos damos cuenta que hay un vacío de 70 años que tenemos que llenar. O sea, hacia allá es que va la investigación de estas imágenes. Por otro lado, el lugar que estamos mirando, que es esta montaña, es interesante porque muchos dicen que es la montaña más alta del mundo. Todos sabemos que esto no es en Colombia, que la más alta es el Everest, pero eso está a 8.000 metros, pero ya estás bastante alto cuando empieza la montaña, más o menos 4.000. Esta montaña tiene 5.700 metros, pero empieza desde el mar. Es decir, es un volumen completo que permite encontrar todos estos pisos térmicos que veíamos en la imagen de Humboldt. Es decir, la montaña empieza en el mar a 0 metros, sube hasta 5.700 y es un paisaje que ha estado cerrado al público. Se puede ir, pero en diferentes momentos de la historia reciente de Colombia ha sido más o menos difícil acercarse a ella. Y nos damos cuenta que
que hay una historia interesante en Colombia, donde hay exploradores que fueron contratados, en este caso Cabot, que también estuvo en Noruega y en Estados Unidos, para retratar este paisaje. Algunos de los proyectos de los estudiantes, sobre todo los estudiantes de paisaje, lo que tratan de hacer es trabajar con estos textos. Algunos, sobre todo los estudiantes de arquitectura, proponen proyectos para la montaña. Lo que les quiero mostrar es simplemente el rango de proyectos. En este caso, utilizábamos la expedición de Cabot a la Sierra Nevada como el único documento que existía en inglés que describía una ruta en la montaña. Y nos dimos cuenta que era, por un lado, problemático porque es un documento muy viejo. Por otro lado, no, realmente completamente políticamente incorrecto. Este señor describía la montaña como un sitio que podía ser como los Alpes de Nueva York, porque podías estar a 5 horas volando de Nueva York. Realmente cuando él fue a la Sierra Nevada, estaba esta mentalidad de crear una especie de parque alpino para los Estados Unidos, pero al mismo tiempo cuando estaban allá, estaban realizando estas imágenes que fueron realizadas con aviones, que se volvieron realmente el retrato más detallado de la Sierra Nevada todavía que tenemos hasta ahora. Todos los estudiantes están trabajando con este texto, que es el de Cabot, están reconstruyendo la historia de la representación en el paisaje andino, comparándola con el norte, y tienen que formular proyectos para este sitio que no pueden visitar. Es importante, sobre todo en España, donde hay tanta distancia entre sobre todo el oficio y la disciplina del paisaje y la arquitectura, que nos interesa un punto intermedio. Y un proyecto de paisaje pueden ser muchas cosas, es quizá una de las diferencias con arquitectura. Un proyecto de paisaje puede ser tanto una modificación o intervención del paisaje, es decir, un proyecto físico, pero también puede ser una descripción de un lugar. Entonces, para mí ha sido muy importante darle esta opción a los estudiantes. Hay estudiantes que tienen una habilidad y una vocación más de investigadores, y entonces la condición se vuelve que esa investigación sea más o menos original y pueden hacer un retrato del lugar, mientras que algunos pueden diseñar un proyecto, y ambas son mecanismos válidos para acercarse a un proyecto de paisaje. Entonces les muestro los dos ejemplos. Hacemos un viaje en Noruega, no podemos ir a la Sierra Nevada con los estudiantes de Noruega, y tratamos de entender este paisaje frío, alpino, donde hay ciertas plantas que están intentando sobrevivir en este clima duro. Muchos estudiantes también vienen por fuera de Noruega, o sea que es su primera vez encontrándose con estos paisajes fuertes, montañosos de Noruega. Hay ejercicios muy precisos de fotografía. Por ejemplo, en este ejercicio lo que hacíamos era es casi que un performance. Los estudiantes se ubican en el paisaje de una manera muy diferente que los turistas. Entonces ellos se fotografían a ellos mismos y tratamos de entender cuáles son las formas que salen, y por eso usan estas capas doradas. Pero al final lo más interesante de estas fotografías es que les pedimos que las imágenes que ellos capturan en Noruega son el insumo para crear imágenes de este paisaje que no pueden visitar en Colombia. Esta idea, que suena un poco loca, realmente no es muy diferente a lo que hizo Humboldt, que fue al contrario. Cuando Humboldt hacía estas expediciones en estos paisajes andinos en Colombia, estos paisajes se volvieron muy importantes para luego retratar los paisajes alpinos o montañosos de Europa. Es decir, hay dibujos que se hicieron de paisajes europeos que no serían como son si no fuera porque primero se hicieron dibujos en Latinoamérica. Técnicas de cómo describir topografía. Obviamente todo esto lo estudiamos y es parte de la investigación que va en el libro.
hay un componente importante y es también que los arquitectos tienen una manera muy diferente de acercarse al problema de la topografía que los paisajistas. Dependiendo del lugar, en Colombia, por ejemplo, o en Portugal, entiendo, o en Suiza, los arquitectos generalmente saben trabajar con topografía o dibujarla. Esto no pasa en todas partes. Por ejemplo, en Estados Unidos nos encontrábamos que difícilmente entienden qué es una cota. Tratamos de hacer ejercicios donde esta topografía extrema se vuelve también un insumo importante. Acá lo que los estudiantes están haciendo es redibujando la montaña a partir del texto de Cabot y las imágenes aéreas que nos cuesta tanto encontrar de esta montaña. Este es un paisaje que es completamente opuesto a Noruega o Suiza en la medida de que no es fácil encontrar los insumos. No es fácil, por ejemplo, encontrar una topografía detallada. Entonces hay que reconstruirla. Este es un ejemplo de un trabajo de estudiantes que pertenece como a esta primera línea que les describía. Es decir, aquí no hay proyecto, no hay edificio, no se trata de crear un espacio. La descripción de este paisaje es el proyecto. Es un estudiante que trataba de reconstruir la topografía basada en los textos, los mapas y las fotografías aéreas. Y la imagen de la derecha es una imagen completamente construida a partir de estos dibujos, pero usando las fotografías de Noruega. Es decir, esa imagen no existe, a pesar de que es un collage hiperrealista. Es una imagen que toma más o menos un mes hacerla. Esta imagen es lo mismo, pero son mentira. Esto se vuelve interesante como investigación porque este paisaje de la sierra no ha sido retratado. Y estas son imágenes hiperrealistas que describen este paisaje, pero que son realmente collage. Es decir, es un trabajo que podríamos decir es más artístico, pero realmente no es muy diferente a estos dibujos. Es simplemente una interpretación hiperrealista. Para mí es muy interesante porque considero muy fuerte que estas imágenes salgan a la luz de un paisaje que ha sido, digamos que no muy representado. También simplemente que estén hechas con imágenes de Noruega las hace, creo que, más interesantes. Pero es un trabajo delicado donde ellos estudian, por ejemplo, la geología de los dos lugares, qué rocas podrían ser encontradas en los dos sitios, qué vegetación de estos lugares en Noruega podría ser similar a que se encuentra en este paisaje alpino. Y, es decir, que es un trabajo intelectual, pero también muy técnico, la creación de estas imágenes, y esto es un proyecto terminado. Otros estudiantes hacen proyectos más precisos y casi que monolíticos, donde intentan insertar piezas de arquitectura en este lugar. Estos estudiantes, por ejemplo, están leyendo la descripción del texto de Cabot de la expedición y resaltan qué partes del texto describen elementos formales, sea de arquitectura o de espacios que se encuentran en la expedición. Y es un trabajo realmente un poco más poético de interpretación, donde modifican el texto y en las imágenes de Cabot insertan estas piezas de arquitectura que realmente no tienen mucho uso, pero que entran como en el espacio del texto muy bien. Este es el trabajo que hemos hecho en Noruega recientemente. Yo he trabajado un poco con la idea de la isla, tanto como metáfora como espacio literal, que tiene un interés también en los dos campos de la arquitectura y del paisaje. Y en este caso lo que hacemos es trabajar literalmente en las islas. Esta es una imagen que seguro muchos han visto. Creo que resume un poco el paisaje noruego en la costa. Es una costa muy larga, quizás una de las más largas del mundo. Y esta costa tiene un paisaje que se fragmenta en estas islas increíbles, que además son muy pendientes y se clavan en el mar. Es este paisaje de fiordos muy largo. Por ejemplo, si esta es la costa de Noruega, volar del norte al sur toma más o menos lo mismo que volar de Oslo a Roma.
cuando volábamos a la escuela en el norte, toma más o menos 2 horas y media, es muy larga. Y es similar a Colombia. Este es un paisaje que los noruegos han sido muy buenos para mirar sus montañas. Si conocen el proyecto de la ruta turística o incluso todo el trabajo de oficinas como Snøhetta, siempre hay como estas analogías a lo geológico y a las montañas. Pero la hipótesis nuestra es que este paisaje de la costa ha sido un poco, no ha sido tan importante como el paisaje de la montaña. Y hay muchos pueblos a lo largo de esta costa, sobre todo que viven de la pesca y con historias muy extrañas en estas islas. Entonces, en este caso, lo que hacemos con los estudiantes, que es investigación, pero también proyectos, es que como investigación tratamos de mirar a este paisaje de las islas y ver qué aspectos de estas islas no han sido mostrados, aspectos espaciales me refiero. Y cada estudiante tiene un proyecto en una isla diferente. Aquí es importante decir que también, igual que en Colombia, es muy difícil ir a los sitios. Entonces no vamos a todas las islas, sino que vamos a 2 islas que consideramos canónicas, una en el sur, otra en el norte. Vamos a Svalbard, que es casi que en el polo norte. Es una isla que pertenece a Noruega y Rusia, y la usamos como un lente para mirar el Ártico. Y vamos a Cerdeña, en Italia, como una isla en el Mediterráneo que nos permite mirar un paisaje que obviamente no es el mismo, pero nos permite tratar de entender esta lógica de islas en el Mediterráneo como algo que quizás se vuelve un lente para mirar el Ártico. Bueno, muchos arquitectos han estado interesados en la isla como metáfora o espacio, arquitectos que van desde Koolhaas, Ungers. Para mí, una manera superflua de mirar a esto es simplemente decir que para muchos arquitectos mirar la isla como un espacio concentrado, cerrado, con límites definidos, se ha vuelto una metáfora interesante para describir el paisaje cuando no se trata de describir la interacción de los sistemas, sino simplemente del espacio. Es una manera de entender el paisaje de una manera más sencilla, cuando se puede reconocer un límite. Entonces, para mí ha sido importante como metáfora porque se vuelve muy útil cuando arquitectos entran al estudio que hacemos en la escuela y lo usan como una introducción al paisaje. Para mí es común que muchos arquitectos, porque estos estudios son abiertos, entran al estudio porque están con curiosidad sobre el paisaje. O sea que la isla se vuelve una manera también de hacerlo un poco más manejable. La isla no es muy diferente que la idea del jardín, o esta idea que es muy conocida de que el jardín es este lugar donde pasa lo que no puede pasar en la naturaleza, que tiene una historia obviamente muy rica en el arte. En el paisaje tiene la historia de los jardines y para mí se vuelve importante cuando miramos estas islas en Noruega, porque lo que hacemos es tratar de entender todo lo absurdo, extraño que ocurre en estas islas a lo largo de la costa. Es decir, no estamos intentando entender el océano realmente, sino las historias particulares que ocurren en estas islas. Voy a hablar rápidamente de cómo trabajamos. Nosotros tenemos una escuela satélite en el norte de Noruega, en Tromsø, que es una escuela que empezó en el 2009, creo, y la mitad de los estudiantes están allá. ¿Qué pasa? Estos estudiantes son solo estudiantes de paisaje, mientras que la escuela en Oslo son mitad estudiantes de paisaje, mitad estudiantes de arquitectura. Cuando yo hice este estudio, me pusieron más o menos la condición, pero fue realmente una oportunidad, de que tenía que ser el mismo estudio en Tromsø y en Oslo. Lo que hicimos fue dividir el grupo en 2. Los estudiantes de Tromsø, que son los que van a Svalbard al norte, estos estudiantes están desafiando la idea de la isla. Ellos no están mirando las historias particulares y absurdas
que ocurren en cada isla. Por ejemplo, cuando una isla fue un monasterio o cuando una isla fue una cárcel, lo que están haciendo es desafiando la condición aislada. Están mirando al Ártico como un espacio interconectado. Obviamente esto en un contexto contemporáneo donde se está hablando de que el Ártico se abre y hay más exploración y derechos de pesca y todo esto. Para ellos estos son los temas que son importantes. La escuela en Tromsø también está muy conectada a investigación científica, digamos que real y muy pragmática que se está haciendo, y tienen como el privilegio de tener contacto directo con estos científicos. En Oslo es mucho más de arquitectura. Se trata de no mirar el océano como sistema, sino la isla como arquitectura. El estudio se trata finalmente de estas dos posiciones encontradas, de si miramos el paisaje como un tema sistémico, donde las islas no son islas, sino parte de un sistema interconectado, y en Oslo miramos las islas casi que como arquitectura. Los estudiantes que van a Svalbard, como les dije, utilizan esta isla, es increíble, es un espacio muy extraño, no hay árboles, están todas estas ruinas de estas arquitecturas soviéticas, sobre todo de extracción de carbón. Es un ecosistema delicado. Ellos realmente, el viaje no se trata de hacer mucho en el viaje, sino simplemente de encontrarse con este paisaje que es lo suficientemente extraño como para que se vuelva una experiencia importante. Mientras que en Cerdeña, que es una isla un poco más, bueno, es una isla que todos conocen, turística, se trata de tratar de verla de una manera diferente. En este caso se trata también de hacer un ejercicio de forma, y lo que hacemos es un workshop muy particular en una mina de plata en Cerdeña. Esto es cerca de Alguero. Esto es parte, por cierto, de una invitación que no tiene que ver con la escuela, pero nos invitan a hacer una especie de, ellos lo llaman Landworks. Es Stefan Tischer, un paisajista alemán que tiene este programa en Cerdeña. Nos invitan a hacer una especie de instalación en el paisaje durante una semana. Es un paisaje mediterráneo muy diferente al paisaje de las islas en Noruega, pero lo que hacemos es un ejercicio que para mí es importante porque los paisajistas, voy a generalizar un poco, pero los paisajistas generalmente, o los estudiantes de paisaje, suelen ser un poco más, digamos que menos económicos con el uso de la geometría, pero suelen ser muy buenos para entender problemas de escalas mayores y sistémicos, mientras que los estudiantes de arquitectura, que a ese momento de su educación suelen ser mejores con el uso de la geometría y del dibujo, no necesariamente entienden qué es una línea que tiene 800 metros y cuáles son las implicaciones de trabajar a escalas tan grandes. Entonces el ejercicio es muy simple. Se trata de, en esta isla, utilizamos luz y hacemos sketches en uno, y estas formas que realmente lo que están tratando es de revelar condiciones, digamos que típicas de la isla, cómo se encuentra el océano con una roca, o cómo se encuentra el mar con la playa, o cuando la playa se vuelve mina, en una isla que, como es mediterránea también, por el clima nos deja trabajar de noche. Nos da estas imágenes que son sketches uno. Al mismo tiempo, estas imágenes se vuelven el insumo principal que los estudiantes usan para definir los aspectos formales de sus proyectos en las islas en Noruega. Ahora en la introducción, cuando hablaban del problema de la escala, es importante porque es muy fácil hacer mapas de problemas geopolíticos de gran escala. Lo más complicado es el tema de la geometría, realmente, y la forma, porque no se trata simplemente de escalar formas, digamos, que se usan en arquitectura al paisaje. Y este ejercicio se vuelve importante porque por primera vez los estudiantes ven qué es una línea de 1 kilómetro o de 800 metros. Y al mismo tiempo les permite a ellos salirse un poco de esta idea de que el trabajo de los paisajistas es
site-specific, como esta idea de que el trabajo de paisaje siempre debe estar hecho en un lugar específico, mientras que los arquitectos es un poco más libre. Acá la idea es que estas formas, por un lado, son específicas porque revelan el encuentro de geometría con geografía, pero al mismo tiempo, a partir de la fotografía, nos permite crear una especie de alfabeto de formas que se vuelve útil en sus proyectos en Noruega. Al mismo tiempo, hay unos workshops o trabajo que tiene también un doble propósito. Es investigación porque representamos o reconstruimos estas islas con un detalle mayor, digamos, al que normalmente se representan. Hay un tema que suena muy básico, pero es importante, y es que cuando los estudiantes aprenden a hacer un modelo 3D de una topografía como estas, pueden modelar lo que quieran. No es fácil hacer estos modelos en Rhino. Entonces, para mí ha sido importante modelar estas topografías complejas para que después se sientan también cómodos modelando sus proyectos. Muchos de ellos no manejan software hasta ese momento. Y como les decía, muchas de estas islas en Noruega son muy especiales. Algunas han sido cárceles, monasterios, emplazamientos militares, refinerías de petróleo. Cada isla tiene una historia muy particular. Lo que hacemos con esos modelos topográficos y con esas formas es que las importamos. En este momento fue un experimento que yo quería hacer hace tiempo, que fue utilizar este software para juegos que se llama Unity, y tratamos de utilizar el software como un modelo que nos permite mirar el paisaje en movimiento, no algo estático. Yo la verdad he sido un poco escéptico a esta aproximación, digamos que desde la computación en el diseño. Es decir, esto no es realmente mi zona de confort, pero quería hacer el experimento por una razón muy interesante, y es que en el mundo en este momento hay un ecosistema increíble de desarrolladores de software que están desarrollando modelos de especies, plantas y animales que pueden ser utilizadas, y casi que se podría hacer una taxonomía de estos modelos, lo que permite que los estudiantes, cuando ellos ponen plantas o animales en sus proyectos, que no los tienen que modelar ellos, estos animales y estas plantas requieren agua, reaccionan al viento. Podemos utilizar animales que si quieren agua van a tomar agua al lago. Algunos se mueren. Es decir, que es muy interesante, y creo que esto quizás es más interesante desde el paisaje que de la arquitectura. Pero este espacio de Unity, que es un software para videojuegos, nos permite poner animales y plantas que reaccionan con el tiempo. El clima se puede acelerar y se puede simular. Es decir, que en este caso lo paramétrico no es un tema que nos sirve para definir geometría, sino que nos sirve para simular la naturaleza o simular ecosistemas. El problema quizá de este estudio es que esto requiere conocimientos de computación. Los estudiantes tienen poco tiempo, entonces los resultados formales se vuelven un poco primitivos. Esto debería ser un proyecto de un año en lugar de un proyecto de un semestre, pero por otro lado les abre una ruta de investigación para sus tesis o diplomas, y algunos han continuado con esto. Pero en cierta medida es un poco como una cárcel trabajar en este espacio de Unity, porque no los dejábamos, o digamos que no hacían collage o dibujos normales, es simplemente pantallazos del software. Lo interesante, bueno, muchos parecen como videojuegos de hace 15 años, pero sí, algunos de estos animales se caen en el agua, se mueren, y todo este tema como de vida y muerte de estas especies se vuelve parte del proyecto, que es lo que realmente los paisajistas están más acostumbrados, pero más limitados porque dibujar no les permite experimentar con estos ciclos que son dinámicos. Entonces, en resumen, es un tema donde las formas, el tema de la aproximación geométrica, formal y material del proyecto se hace en Cerdeña y se experimenta uno en uno, mientras que el tema de la ecología
las plantas y lo vivo se simula en el espacio de Unity. Y son trazos geométricos un poco primitivos, muy sencillos, modificaciones de la topografía en islas que ya están modificadas, como las que tienen refinerías. Y la materia viva, en este caso las ovejas o las plantas, se vuelven también elementos para modificar el paisaje. Por ejemplo, en este proyecto que trataba de entender cómo las ovejas, al comerse esta vegetación, producen un espacio que es abierto. Es un estudiante trabajando en una isla que fue un monasterio. Cualquiera que ha ido a un monasterio sabe que esto se ha utilizado siempre, animales que sirven también para manejar el paisaje. Pero las geometrías de estos animales en el software son bien interesantes porque son muy extrañas, se vuelve más como una coreografía. Voy a seguir directamente con esta otra presentación. Que es una colección de proyectos recientes. Realmente, por la invitación que me pareció muy interesante, no voy a mostrar obra construida, o también es que no es tanta, pero voy a intentar mostrar proyectos que están relacionados a lo que hemos hecho recientemente en investigación. Esta imagen ya se las mostré, entienden, es un espacio importante. Se trata de un espacio que realmente es artificial, que revela una especie que se vuelve importante para describir la influencia, por lo menos, de este paisaje tropical, que ha sido importante. Pero mi trabajo, que ha tenido realmente dos etapas, primero fue en Colombia, como paisajes emergentes, justo junto con Edgar Mazo y Sebastián Mejía, y desde 2014 con Charlotte Hanson, realmente siempre ha estado centrado como alrededor de lo mismo, que ha sido cómo ciertos proyectos te permiten experimentar estas escalas que están entre arquitectura y paisaje, y se trata más de un tema de escala que de medios, es decir, no se trata de que unos proyectos se hacen con plantas y otros con materia inerte, sino que se trata de escala. Quizá por eso la mayoría de los primeros proyectos, porque realmente han sido 10 años, esto empezó en el 2008, casi todos tenían agua. Voy a admitir que la mayoría tenían agua no solo por la fascinación, sino porque no sabíamos mucho de plantas. Y el agua se vuelve un mecanismo para expresarse muy fuerte cuando realmente no tienes la capacidad de utilizar las plantas como lo tendría un paisajista, digamos, entrenado en botánica. En la práctica también ha sido muy importante la influencia de tanto artistas como naturalistas y científicos. Yo creo que esto no es solamente en mi trabajo, considero que es algo muy latinoamericano. Incluso, esto podríamos hablar luego, pero tiene que ver con el doctorado que estoy haciendo ahora en Noruega, que estamos mirando, o estoy mirando, arquitectos y artistas que han trabajado directamente con la geografía, pero no con paisajes visitados. Es decir, en lugares como Noruega o como en Suiza hay arquitectos que han sido muy influenciados por sitios o lugares. En Latinoamérica hay muchos arquitectos de generaciones jóvenes, sobre todo, que han sido directamente influenciados por la representación de lugares que no necesariamente han podido visitar. Proyectos construidos ha habido desde, digamos que proyectos tradicionales como casas, o el proyecto que realizamos como primer proyecto en Colombia, que fue el centro acuático en Medellín. Y yo creo que lo que ata estos proyectos también es cómo en esta condición tropical ciertos temas del programa que normalmente estarían cerrados se vuelven abiertos. Este fue un proyecto que ganamos en 2007 y se terminó en 2010, donde inicialmente el encargo era para hacer un edificio, porque es para competir natación, y logramos proponer algo que se asemeja más a un parque. Pero bueno, esto es parte de otro tema. Ahora, hay proyectos que han sido parte de la práctica reciente
que pertenecen más como a este mundo de las bienales y trienales y exposiciones, que existen un poco entre investigación académica y práctica, que son interesantes porque te permiten mirar un tema específico y no necesariamente responder con un proyecto, pero es difícil entender qué son estos proyectos, si son arte o son simplemente proyectos para bienales o trienales. Pero para mí ha sido una pregunta importante porque hay una pregunta que no debemos evadir, es cuál es la relevancia de estos proyectos. Cuando te piden hacer una instalación para una bienal o una trienal y no vas a presentar tu obra, sino que tienes que responder con investigación. Estos ciclos de bienales y trienales suelen ser muy cortos para hacer investigación seria. Entonces, ¿qué son? En este caso se volvió una invitación interesante para mirar un poco con más profundidad el tema de las islas, en un caso específico. Los curadores de esta trienal en Oslo, la mayoría fueron de España, Carlos Mínguez, olvido los otros nombres, Marina, bueno, eran como 5, un grupo grande español. Ellos estaban muy interesados en temas geopolíticos. Es una trienal que es de arquitectura, pero realmente había muy poca arquitectura en la manera como ellos describían estos temas, entonces se vuelve un desafío interesante. Yo debo admitir que he sido un poco crítico de estas trienales o bienales que son de arquitectura, pero no son de arquitectura. Pero claro, si te invitan es interesante hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué haces? ¿Qué es el espacio en este caso? Ellos nos pedían trabajar el tema de las fronteras. Ellos ponían a cada participante como en unos temas. El nuestro se llamaba Borders Elsewhere. Se trataba del tema de la frontera y cuáles son los conflictos espaciales en las fronteras. Y eso venía de los curadores. Nosotros estábamos mirando islas en todo el mundo que tienen algún tipo de conflicto territorial. Muchas de estas islas, ustedes se imaginan, son conflictos que tienen que ver con pesca, con petróleo, conflictos militares entre China y Japón, Estados Unidos y Nicaragua, Colombia, Nicaragua. Hay muchas islas en el mundo que se encuentran en esos puntos de conflicto y lo que es interesante es que a veces la arquitectura se encuentra en la mitad, es a través de un faro o alguna pieza arquitectónica o edificada que estos conflictos se materializan. Y nos interesaba algo interesante, algo que para mí ha sido interesante, y es que usualmente arquitectos miran esto a través de la arquitectura, pero quizá una de las únicas cosas que se vuelven comunes para estos conflictos es la interpretación de las leyes del mar, y cuando te metes en este tema te das cuenta que es un tema de topografía. No voy a irme con detalle, pero lo que quiero decir con esto es que muchos conflictos territoriales en el mundo se tratan de resolver a través de la interpretación de la topografía. Quiere decir que si una isla es la continuación de una placa continental, el país de esa placa tratará de probar de que esa isla le pertenece porque es la continuidad de su placa submarina. Algunas islas que simplemente aparecen en la mitad del océano son reclamadas de una manera mucho más artificial. Y hay ciertos ejemplos que son interesantes. Esta nos pareció interesante porque también recuerden que esto es en Noruega y nos parecía, no queríamos ser como irónicos ni... Esa no era realmente la intención, pero nos parecía interesante que estando en Noruega o en Escandinavia, esta región donde normalmente trata de mostrar al mundo esta manera equitativa de resolver problemas, o también un país que vende esta imagen de tener esta capacidad de diplomacia, nos parecía interesante este caso, que es esta isla que se llama Åland, entre Suecia y Finlandia. Como seguro muchos saben, Finlandia realmente no era Finlandia, era Rusia. Cuando Suecia y Rusia tratan de definir esta frontera, los rusos les ponen el faro más para el lado de Suecia, obviamente como una manera de reclamar la isla.
cuando Finlandia finalmente se vuelve Finlandia y vuelven a hacer la repartición de la frontera, la hacen de esta manera completamente equitativa, donde el espacio del faro se refleja en el espacio que le dan a Suecia en el otro lado. No voy a ir en detalle, pero en leyes internacionales se vuelve un caso, eso fue lo que descubrimos, muy interesante, de una frontera muy compleja que se traza a través de la historia de este faro. Y nos preguntábamos, ¿qué pasaría si fuéramos a modificar la topografía de estas 40 islas para lograr una distribución equitativa de estos conflictos? Como les contaba, son islas en todas partes del mundo, siempre conflictos entre dos países. Estábamos intentando entender cómo la topografía de estas islas las hace o no parte de un país, y si esto era lo que queríamos, que era modificar el terreno o la topografía para lograr una distribución equitativa, ¿cuáles serían los mecanismos de hacer esto? Realmente la idea era muy simple, la planta de la isla es precisa, es decir, si alguien conoce estas islas y las ve en planta o en un mapa, reconocería qué islas son. Pero la sección de la isla o la elevación es completamente ficticia. Es decir, que estas islas, que muchas son realmente planas, porque son no más que un banco de arena, algunas incluso van a desaparecer en los próximos años, tienen una planta muy precisa, que es la que se representa en mapas, pero las elevaciones no las inventábamos. Estas islas, al mismo tiempo, al modificarlas en elevación, se volvían similares a este paisaje de islas Noruega, y esa era un poco como la conexión con la idea de la isla en Noruega. Y otra cosa que fue interesante de este proyecto es que en algún momento nos imaginábamos utilizar el software de una manera más sistemática, donde modificaríamos la topografía ficticia para realmente modificar la idea de la frontera, y las haríamos en impresión 3D en cerámica, pero terminamos haciéndolas en Colombia, junto con mi padre, que es ceramista, manualmente. Esta fue una decisión importante porque son objetos pequeños de cerámica que están tallados a mano. Yo creo que lo importante de esto es simplemente que la cerámica se volvió un medio poético que es interesante, porque muchas de estas piezas como objeto van a durar más que las islas reales. Muchas de estas islas en 30, 40 años no van a existir. Y obviamente la cerámica es lo opuesto. Entonces son objetos, de nuevo, como esta imagen de Humboldt que les mostraba al principio. Hemos tenido un interés en ver qué pasa cuando ciertos paisajes se objetifican o se vuelven objeto. La cerámica obviamente es un medio importante para hacer esto, y la instalación lo que pretendía era simplemente tener estas islas objeto que son precisas en planta, pero son completamente ficticias en elevación. Este es otro proyecto como enmarcado en este tema de exposiciones bienales, y que siempre es tan extraño. Fue una invitación increíble porque nos invitaron a hacer, esta fue una de las primeras exposiciones sobre el trabajo en Estados Unidos. Y Mimi Zeiger, que es una curadora de Los Ángeles, y Storefront nos invitaron a exponer el trabajo en la casa de Richard Neutra en Los Ángeles. Esta casa es una casa que es muy especial, no sé si la conocen, pero es la casa donde también tenían la oficina, la llaman la casa experimental, porque era una casa donde Richard Neutra invitaba a los clientes y les mostraba como esta nueva idea de lujo. También era una casa donde, porque realmente la escala es bastante modesta, que nos trataba del tamaño, y es una casa llena como de experimentos extraños. Y es una casa que ha estado en recuperación recientemente.
la maneja el Politécnico de California y después de que la recuperan la usan como residencia de artista. Entonces nos invitaron a vivir allí 2 semanas y realizar una exposición sobre el trabajo de grande escala, que era un poco extraño hacerlo en esta casa, y al final hacer una fiesta y tener el trabajo expuesto. Lo primero que nos interesó fue esta idea del paisaje en Neutra, que realmente ha sido un poco malinterpretada en Estados Unidos, o nos parecía, porque no es uno de estos arquitectos modernos que está simplemente hablando de transparencia y grandes ventanas y de la continuidad del jardín dentro de la casa y reflejos, sino que Neutra, no sé si muchos saben, pero realmente trabajó como paisajista y como planeador en Austria antes de ir a Estados Unidos. Incluso su primer trabajo, cuando trabajó con Schindler en California, fue hacer el paisaje de sus casas. Neutra sabía bastante de plantas y estaba fascinado por este paisaje exuberante y seco un poco y casi que subtropical de California. Y claro, todo el mundo sabe la historia de Neutra como arquitecto, pocos saben la historia de Neutra como paisajista, pero realmente era alguien que sabía bastante de plantas y le interesaban los jardines. Y la casa experimental tiene muchos de estos momentos donde él y Dion, su esposa, estaban haciendo ensayos para traer este paisaje de la reserva de Silver Lake dentro de la casa. Tiene momentos por ejemplo, el penthouse tiene unos muebles bajos que le dan continuidad al tanque de agua de Silver Lake, que no es un lago natural, es un lago artificial. Tiene espejos en puntos extraños. Este es el penthouse. Tiene este jardín que le da continuidad al espacio interior de la casa y que si está sentado en ese sofá da casi que un horizonte continuo con la reserva de agua. Y Charlotte, mi socia, realmente este fue el primer proyecto que hicimos juntos. Ella es sueca y estaba muy interesada en otra cosa. Y es estas parejas modernas donde generalmente la pareja mujer ha trabajado los textiles, los sofás, las sillas, y han sido un poco como, no olvidadas, pero realmente no son parte como de la historia. Y cuando estábamos investigando nos dimos cuenta que Dion realmente era la que estaba trabajando con muchos, porque esta casa tiene experimentos tan extraños que era muy abierta y, por ejemplo, las cortinas se vuelven un mecanismo importante para mediar el paisaje. A ella le interesaba mucho cómo estos momentos que quizás estaban más diseñados por Dion no hacían parte de la renovación de la casa. Y a mí, por otro lado, me interesaba cómo el jardín no había sido parte de la renovación de la casa. El Politécnico de California está muy orgulloso de que la casa está recuperada, pero cuando llegamos allá nos dimos cuenta que ni el jardín ni las cortinas estaban. Cuando llegamos allá, esto no sé si recuerdan, 2015, había una sequía impresionante en Los Ángeles. Este lago que supuestamente había definido tantos aspectos de la casa estaba seco y decidimos enfocarnos por un lado solo en proyectos que habían tenido que ver con agua. Obviamente teníamos que mostrar los proyectos que yo había hecho antes de trabajar juntos, pero decidimos que lo que le faltaba a la casa era más importante que la exposición, o sea que decidimos hacer las cortinas de la casa de Neutra y trabajar con el jardín. Entonces logramos reactivar el jardín acuático y trabajar las cortinas. Fue una decisión rápida pero importante donde decidimos que todos los dibujos serían hechos en seda. Fue una seda que logramos hacer muy bien en Nueva York, entonces la lograron aceptar como las cortinas de la casa y durante 2 semanas estuvimos haciendo las cortinas de Neutra. Eso fue el proyecto. Realmente es muy sencillo. Los dibujos están
en la cortina, y lo que fue interesante fue que al invitar todos estos personajes al final vieron por primera vez la casa completa porque estaban las cortinas y el jardín. Este tema se volvió importante y terminó luego en Chicago y en Lisboa, donde empezamos simplemente fue a investigar el tema de los textiles como topografía y cómo los dibujos adquieren otra dimensión cuando son trabajados con textiles, con seda, que ha sido un tema más del interés de Charlotte. Voy a otro proyecto que está informado por esto, y fue un proyecto que hice con Giancarlo Massanti luego de este proyecto en Los Ángeles, que fue es un tropicario, le llaman, que fue este tipo de edificios que hay en muchos jardines botánicos que contienen plantas del trópico. Hubo un concurso muy extraño en Colombia porque el Jardín Botánico de Bogotá quería un tropicario, y esto no es extraño porque en muchos jardines botánicos del mundo este se vuelve como el espacio más icónico, y obviamente es un tipo de arquitectura fantástica porque está como en la mitad de ser un palacio y un jardín, pero también era absurdo que un país tropical y en una ciudad como Bogotá, donde no necesitas una atmósfera contenida, muchas de estas plantas, que usualmente son tropicales, son capaces de existir sin la necesidad de un edificio. O sea que era un poco absurdo el encargo. Por otro lado, ha habido momentos en la historia donde estos edificios también han sido capaces como de... Hay momentos interesantes de prefabricación que nos parecía que podían ser pertinentes simplemente porque podía ser un edificio casi que sin terminar. Otro tema que ha sido interesante para mí, que es ciertos arquitectos como Sergio Bernardes y obviamente paisajistas como Roberto Burle Marx, cuando han trabajado juntos y han hecho proyectos, no es en Latinoamérica, esto es en Bruselas, pero que son interesantes. Esto fue cuando Sergio Bernardes invita a Burle Marx. Yo creo que realmente fue así, no de la otra manera, pero es un jardín de Burle Marx donde el clima está controlado por este globo, y el globo al mismo tiempo se vuelve como el icono. Esto es obviamente antes que Koolhaas, y que esto es, creo que es 59, 58. Sergio Bernardes es un personaje importante, un poco olvidado porque no construyó tanto como Niemeyer o como estos otros de su generación, pero interesante. Y obviamente el trabajo que les he mostrado varias veces se vuelve, que es la idea de este paisaje tropical que es capaz de contener todo el mundo, o que se vuelve un lugar capaz de tener plantas del mundo entero. Casi que así absurdo el encargo del tropicario. Pero bueno, este es el Jardín Botánico de Bogotá. Hay un jardín de rosas muy formal, y quizás lo más especial que tiene es que tiene una de las mejores colecciones de palmas del mundo, y el tropicario iba a estar localizado en ese punto. Y lo que nos interesaba era esto, era cómo ciertas plantas, si van de izquierda a derecha, la tercera imagen es un diagrama donde estábamos tratando de entender qué plantas que el brief del concurso quiere, que son plantas que generalmente están en todos estos tropicarios, como plantas de la selva, plantas útiles, que tienen un interés etnobotánico, también algunas exhibiciones temporales, orquídeas, bromelias. ¿Cuáles de estos realmente necesitan una atmósfera contenida y cuáles no? La siguiente imagen, estamos tratando de entender qué otras alternativas hay para que estas plantas sean capaces de vivir sin la necesidad de una caja de vidrio, como en Kew Gardens o como la mayoría de estos tropicarios. Y ha habido experimentos, bueno, no experimentos, realmente esto es muy común en el norte de Europa. Por ejemplo, ciertas plantas se protegen con estas capuchas plásticas. De pronto algunos las han visto y las ves a veces en el invierno. Estas capuchas que aparecen en jardines, que son textiles, y claro, hay elementos formales, que es la última imagen de la derecha,
que son los que hacen estos edificios interesantes, que es más un tema de proporción y alturas y distancias, que es interesante. Pero bueno, lo que decidimos es un proyecto muy abierto, donde la estructura cae casi que al suelo cuando necesita tapar el sol. Es un tema más de evitar la luz directa en algunas plantas como bromelias, orquídeas, y es más abierta o más delgada cuando las plantas requieren más luz, mientras que los espacios que tienen alguna partición vertical están divididos por cortinas de PVC. Entonces lo que queríamos con este proyecto era un poco, quizá por eso no ganamos, pero a mí me gusta mucho, es que en un día bonito, como suele ser, no es muy usual en Bogotá, pero pasa que hay 23 grados y sol, todos estos jardines se abren y las plantas, cuando estás en el centro, en el patio, estás viendo plantas de altura, del mar, plantas útiles como café, cacao, las ves todas juntas, que es un poco lo que un jardín botánico nunca hace, porque generalmente los tratan de mostrar por diferentes ecotonos. Entonces, claro, es un concurso, teníamos que respetar la idea de estas salas separadas, pero la idea era que en un buen día o cuando el clima lo permite, se abren las cortinas y en el patio logras ver como estas capas de jardines imposibles, o se vuelve un jardín imposible en la medida que hay plantas que las ves juntas, pero nunca estarían juntas. Otro tema que es importante en este proyecto y en muchos proyectos que hemos hecho cuando trabajamos con plantas es que generalmente el público o el cliente, en este caso, esperan una planta perfecta, es decir, saludable del tamaño que es, pero nos ha interesado mucho volviendo a esta imagen de Humboldt, cuando las plantas son trasladadas de la altura original a la que pertenecen a otra, generalmente o crecen más rápido o más lento, se vuelven diferentes, casi que se vuelven especies distintas. Y esto es una condición que se puede ver en muchas partes del mundo, pero que en el trópico es quizá más intensa. Entonces nos parecía un poco absurdo esta idea de que los jardines botánicos siempre muestran la planta perfecta. Nos interesaba más la idea de estas plantas que de pronto son enanas o se quedaron un poco atrofiadas y están al lado de pronto de una planta que creció más de lo que tenía que crecer. Les doy un ejemplo. Muchas plantas en el trópico se vuelven invasivas porque vienen de climas más fríos y están como en esteroides funcionando más rápido, y así es que se vuelven invasivas. Entonces nos parecía que esas historias eran importantes también en el jardín botánico. Pero eso es lo que les contaba. En el patio central tendríamos este jardín mezclado que tiene elementos mediterráneos, tropicales, incluso alpinos, que al mismo tiempo es como muchos jardines en el trópico se han hecho. Familias que han viajado a Italia, han traído semillas, plantas y las terminan mezclando con plantas locales. Este es un concurso hecho recientemente en Noruega con Manteikula, que es una oficina de arquitectos, también profesores de la escuela. Creo que la deberían mirar. Para mí es una de las mejores oficinas que hay en Noruega. Ella trabajó muy cercana a Fenn y están haciendo un trabajo muy bonito y nos invitan a este concurso que es para hacer el nuevo museo de los barcos vikingos. Esto era un problema también un poco absurdo porque es una de las colecciones vikingas más valiosas del mundo. Tienen estos barcos, dos barcos que los suelen presentar como los dos barcos más valiosos vikingos o mejor mantenidos, mientras que el edificio, que es de los 30, no recuerdo exactamente el año, es patrimonio. Entonces también es muy valioso, pero obviamente cuando comparas el edificio como patrimonio es mucho menos valioso que los barcos. El edificio no se puede tocar, pero está obsoleto y ya no es capaz de mantener estos barcos por temas de temperatura, humedad. Hay partes del edificio que se han caído. Los barcos están en riesgo.
Entonces el concurso nos pedía, un concurso muy extraño porque te daban la libertad o de hacerle algo al edificio y dejar los barcos adentro, o de hacer un edificio pegado al edificio viejo y tomar el riesgo de quitar los barcos. Nosotros decidimos hacer un edificio nuevo, que es esta pieza muy sencilla, rectangular. El edificio original tiene esta planta en cruz, que es la que ven a la derecha. La decisión realmente fue que era mejor sacar los barcos y tomar ese riesgo y darle un uso nuevo al edificio viejo. Y en el edificio nuevo tendríamos los dos barcos en los dos polos opuestos de esta gran caja y toda la colección de elementos pequeños en la mitad. Yo creo que la coincidencia con Manteicula es que aunque mi trabajo ha sido mucho sobre paisaje, nos interesa mucho la estructura, tratábamos de... Uno de los momentos quizás más interesantes fue cuando decidimos que la estructura era muy regular, pero el único punto donde la estructura era extraña era donde iban los barcos y obedecía más la lógica de la geología que está en Oslo, es decir, que la torcíamos solamente donde están los barcos y nos empieza a dar estos momentos extraños en estos dos puntos de la caja. Es decir, es una caja muy normal, pero todas las condiciones de luz y de atmósfera cambian no solo por los barcos, sino por cómo cambia la estructura con estos dos giros. El paisaje es importante acá y quizá fue uno de los motivos también por las que decidimos hacer este nuevo edificio atrás. El edificio viejo es lo que no está en el dibujo, es esta cruz en la mitad, pero al poner la caja atrás nos abría la oportunidad de estos 4 jardines en los cuadrantes de la cruz, que nos permitían contar otra historia que nos importaba, que era la de los vikingos como una cultura global. Como muchos saben, los vikingos estaban viajando en barcos y este museo es centrado en lo de los barcos. Y hay historias increíbles como que ellos usaban arena y tierra como, ¿cómo lo llamas en castellano? Como ballast, como el peso que requiere el barco en el fondo para navegar. Eso contenía semillas y esporas de los lugares que ellos visitaban y al mismo tiempo ellos traían especies en esos viajes, pero ciertas especies que se encuentran en bosques de Noruega y en Suecia sobre todo, que muchos escandinavos reconocen como nórdicas, realmente vinieron por accidente o intencionalmente en estos barcos. Entonces nos interesaba el tema de cómo esta cultura global que estaba viajando alrededor del mundo en barcos trajo ciertas especies en los barcos y las tratábamos de sembrar en estos jardines. Hay unas que necesitan más luz. Por ejemplo, el jardín de abajo a la izquierda, lo que hacíamos fue muy sencillo. Esta gran piedra que está ahí es una piedra que en este momento que es la imagen de la derecha. La piedra de la derecha está cubierta de vegetación. Simplemente removíamos la vegetación. La piedra le da la luz que viene del sur, es decir, que esa piedra tiene cierta inercia térmica que nos permite o nos permitiría tener especies que necesitan un poco más de calor o de luz. Ciertas paredes del edificio también nos permitían hacer eso, mientras que la parte de atrás, que es más oscura, nos interesaba más como el tema de estos bosques que muchos en el norte reconocen como bosques nórdicos, pero cada 20, 25 metros poníamos un árbol extraño. Los jardines eran un poco deprimidos, lo que hacía que habían ciertos espacios se podían cerrar para usar en eventos. Este es un proyecto que estamos trabajando en este momento y acabamos de ganar 2 concursos en Noruega. Uno que va a ser muy rápido y uno muy largo. Este es el largo, va a tomar muchos años, pero es un proyecto increíble porque, no sé si saben, pero hay uno de los edificios quizá más interesantes de Eros Saarinen
de cuando estaba trabajando con embajadas fue la embajada americana en Oslo. Y es similar un poco a la que él también diseñó para Londres. Es un edificio de planta triangular que Saarinen diseñó en Oslo después de la guerra, cerca del palacio. Esto hacía parte de un programa que los americanos tenían que se llamaba Art as Diplomacy, que la idea era que en ciertos países de Europa después de la guerra, sobre todo países que eran parte del Plan Marshall, las embajadas eran más como centros culturales donde había jazz, cafés, música, una biblioteca. Mejor dicho, eran todo lo contrario de lo que son ahora las embajadas americanas. Y tiene este patio increíble que trae la luz y se vuelve este jardín acuático. Y Bertoia tenía una escultura que nunca se hizo, pero muy similar a lo que Bertoia hizo también para Saarinen en la capilla de MIT, que era como esta escultura que trae la luz y la baja hasta el suelo. En este caso, la escultura de Bertoia pretendía traer la luz hasta el agua. Pero es un patio que los noruegos nunca han visto. Esto ha sido la embajada americana, se imaginan los temas de seguridad. Y hubo un concurso el año pasado y la segunda ronda a principios de este año donde invitaron a Snøhetta, Lundhagen, que nos invitó a nosotros, y otras 5 oficinas. Y lo más interesante del concurso es que, y yo creo que quizá por eso fue que nos invitaron, es que el paisaje es muy importante. El edificio es obviamente una joya, no se va a poder hacer mucho con la fachada, es decir, que es un problema de interior y de exterior. Los arquitectos van a tener mucho trabajo en el interior y nosotros, al remover todas estas rejas, imagínense la cantidad de rejas que han venido. Bueno, primero la embajada está en un país que tiene frontera con Rusia, hay un montón de medidas de seguridad que vinieron por eso. Luego, después del 11 de septiembre, viene otra capa de rejas. Pero alrededor de este perímetro hay 15 metros de espacio público que se van a abrir en Noruega, en Oslo. Y la propuesta de Saarinen era interesante. Esta imagen es muy bonita porque si ven que hay una estación de gasolina, en ese momento se imaginaban que parte de esta diplomacia era tener carros americanos acá. Es decir, que desde el principio tampoco es que fuera un edificio muy abierto. Y la embajada hace parte de este eje, incluso este dibujo, el original fue el dibujo que empezó Juan Herreros cuando, o al menos la manera de mirar la costa, fue cuando Juan Herreros ganó el concurso del Museo de Munch, que es que están todas estas instituciones culturales alineadas con la costa en lugar de transversalmente. Y la embajada está muy cerca del palacio. Pero bueno, lo que vamos a hacer es muy simple. La topografía es complicada. La fachada larga, que es la que da al palacio, es una fachada que no se va a tocar y la idea es que es 100% preservación. Mientras que estas otras 2 caras, donde estaban los carros de la embajada, se van a cambiar bastante. Una cosa interesante, bueno, esto tiene varias oficinas. Está Lundhagen y Atelier Oslo, que realmente fueron los que invitaron primero, son los arquitectos principales. Nosotros con el paisaje y Jorge Otero Pailos, él es español, es un arquitecto que trabaja con preservación y arte, que está usualmente en Nueva York. Él es el encargado con Erik Langdalen del tema de preservación. Jorge Otero Pailos y Erik están trabajando con el patio, van a hacer una especie de reinterpretación de la obra de Bertoia y nosotros estamos afuera. Un tema que era importante en el concurso, creo que más para el cliente, es que querían una especie de símbolo de Estados Unidos, o de diplomacia al menos, en el espacio público. Esto podría haber sido invitar a un artista norteamericano, o podría haber sido muchas cosas. Nosotros decidimos que quizá no era muy elegante o quizá era muy directo tener un símbolo era un poco extraña, la verdad, como esa petición. Y lo que decidimos fue trabajar con los árboles y tenemos 2 líneas de cerezos. No quisimos utilizar una especie
norteamericana. Es un árbol que es más conocido quizás como un árbol japonés, pero que seguro muchos saben tiene una conexión importante con la diplomacia. Es el árbol, por ejemplo, que ven en Washington. Y lo que hacemos es que el que está cercano al edificio lo estamos plantado con este sistema que va a traer el agua caliente residual del edificio y que vamos a intentar que florezca al mismo tiempo que cuando florecen en Estados Unidos. Noruega es frío, Oslo está mucho más al norte que Washington o Nueva York, lo que quiere decir que la primavera empieza un poco más tarde y el otoño empieza antes, más o menos 15 días, un mes. Pero yo creo que esta es la parte más importante del paisajismo, que queremos que los primeros árboles que florezcan en Oslo sean estos y que florezcan al mismo tiempo que los cerezos en Estados Unidos. Este es un proyecto que ganamos recientemente, que va a ser muy rápido, hay que completarlo en un año, que es el pabellón de Noruega para la Feria del Libro en Frankfurt. La Feria del Libro en Frankfurt es la más importante del mundo y generalmente hay un país que es como el invitado de honor, o así lo llaman ellos, que ocupa el pabellón principal, que es un pabellón de 2.000 metros cuadrados. Pero es un encargo particular porque realmente no se trata de vender libros o ni siquiera de mostrar libros, sino que se vuelve un poco como, es un encargo un poco como entre diplomacia y publicidad, donde se muestra una imagen del país a través de la literatura. Pero es muy importante para Noruega y determinaron que se iban a usar algo así como 10 millones de euros para un proyecto que dura solamente 4 días. Entonces la primera idea que se nos ocurrió fue utilizar la mitad de este presupuesto para una nueva antología de literatura noruega. Esto es una historia larga, pero nos dimos cuenta cuando estábamos investigando que Noruega es quizás uno de los países más generosos para ser escritor, porque más o menos 3.000 copias son siempre compradas por el gobierno, lo que garantiza que para las bibliotecas que un proyecto de libro no depende realmente de la parte comercial, sino de la calidad. Es decir, siempre hay 3.000 copias que se producen. Y nos parecía que ese sistema era importante mostrarlo en el pabellón. Entonces, la primera idea, que es un poco raro como arquitectos sugerir esto, fue que íbamos a hacer una antología de literatura noruega en vez de un catálogo que habla de fiordos y montañas. Éramos un poco críticos de esta idea de que Noruega siempre que sale al exterior es a mostrar montañas, fiordos, nieve, gente esquiando. Nos parecía que hay un paisaje contenido en la literatura que es tan rico como el paisaje real. Entonces la idea era encontrar literatura contemporánea que tiene paisajes ficticios y que se traduciría al alemán. El espacio es un espacio grande de ferias, muy normal. Y la parte de la propuesta que es espacial son estas variaciones de una mesa donde las formas de la mesa responden un poco a estas historias que están contenidas en la antología. Pero realmente es un proyecto muy sencillo. Proponíamos solamente usar la mitad del presupuesto y diseñar estas piezas que son un poco como entre muebles y esculturas, donde las formas muy libremente interpretan ciertos temas de estas historias. Incluso los nombres de las mesas, que muchos son muy extraños, como corazón de waffle. Hay ciertas cosas que solo reconocería, por ejemplo, niños noruegos. Al traducirlas al alemán dan nombres aún más extraños, pero nos parecía interesante generar este paisaje como de formas que reaccionan a al paisaje de la literatura y no al paisaje real de Noruega. Estas mesas tienen diferentes tamaños. Hay unas que se vuelven tan grandes que ya no las puedes llamar mesa, son más es como unos pabellones pequeños en sí mismos. Pero lo que tienen en común quizá estos objetos es que las formas reaccionan. Tomaría un poco de tiempo, yo creo que luego será un mejor momento para hablar específicamente cómo cada forma
funciona. Pero realmente eso es lo que estamos trabajando ahora con escritores y con artistas. Estamos intentando darle forma a este material en relación a estas historias. Y cuando el pabellón está apagado por la noche, hay otro tema que nos interesa, que es estas formas secundarias que aparecen con la instalación de luz. Como muchos concursos, sobre todo en Noruega, que hablan de sostenibilidad y de pensar cómo es el ciclo de estos materiales, nos parecía que la parte más vulgar de estas ferias es todo este montón como de drywall y triplex y de materiales blandos que si se reciclan está bien, pero muchas veces se queman. Pero a la vez son materiales que simplemente no se ven bien. En este caso el tema del reciclaje no era reciclar el material, sino todo lo contrario, era hacerlas tan bien. Y van a ser todas producidas en metal por productores de muebles noruegos, que es otra parte de la exposición que pretende mostrar como el diseño noruego, que las piezas son adoptadas por bibliotecas, igual que los libros. Entonces en este momento lo que estamos haciendo, esta imagen es en la biblioteca de Sharun, es buscar bibliotecas en Alemania y en Noruega que quieran adoptar, es casi como adoptar mascotas. Un poco los invitamos a las discusiones y a ver si se enamoran de alguna de estas piezas. Y algunos de estos objetos van a terminar en bibliotecas en Alemania y en Noruega. ¿Cuánto tiempo tengo? Uno más. Le digo, esto es muy largo porque pensé que eran 2 charlas. El último es un proyecto, hace una semana realmente pasó esto, que fue una invitación. Y esto se conecta un poco con lo que les explicaba de la escala y la geometría. Es una invitación que nos hicieron en Noruega, muy interesante. Es un evento que se llama Coast Contemporary. Es un curador que es curador de Lafayette en París y Performa, que invita a artistas sobre todo a tener una instalación en un barco, que es este barco, se llama Hurtigruten, que es casi como, parece un crucero, pero realmente tiene una historia más bonita. Es el barco que se utilizaba para conectar todas estas islas que les mostré en uno de los cursos, cuando en Noruega todavía no existían carreteras y la aviación no estaba muy desarrollada. Entonces se volvió esto, que es lo que mucha gente ahora paga por hacer, sobre todo turistas alemanes, es bastante caro hacerlo, y nórdicos, pero empezó así. Es una ruta que va a lo largo de la costa noruega, y era el barco que llevaba el correo, gente, comida entre estas islas. Y esta es la ruta. Y esta línea que ven cruzando es el círculo polar ártico, es decir, que es una ruta que también atraviesa el círculo polar. Y la ruta pasa por unos paisajes increíbles, quizá por eso es tan popular. Es una ruta que, como les digo, empezó más con un tema de conectar estas ciudades pequeñas, pero el paisaje es tan espectacular que se volvió muy común para turistas y es como un ícono noruego. Esto es, para ellos, es muy importante, la Hurtigruten. O sea, no es un crucero como los del Caribe. El barco con que estábamos trabajando es tan icónico que lo puedes comprar en modelos, se llama el Trollfjord. Lo que los turistas esperan por la noche es ver auroras boreales, por el día los fiordos. Nosotros nos invitaron a hacer un performance y algunos de los artistas trabajaron en las cabinas. Nosotros nos interesó mucho esto. Esto ha sido como un interés lateral realmente también al de la arquitectura, pero es el tema del mar y la navegación. Y hay imágenes que para mí han sido fascinantes, por lo menos como en el norte, en estas noches largas, cuando estos navegantes se vuelven expertos en el uso de estas luces, sea porque están buscando icebergs o navegando entre montañas. Pero nos parecía que podía ser interesante hacer un espacio con luz, utilizando las luces del barco.
y que lo que ofrecería a los turistas en la noche, si no hay auroras boreales, es simplemente este espacio abstracto hecho con luz. Lo llamábamos Isla Triangular. Algunos conocen esta historia, pero Trinacria era el nombre que se le dio a Sicilia originalmente. Y muchos escritores griegos y romanos describen cómo ciertas rutas de navegación en el Mediterráneo le dieron nombres a ciertas islas. Y esto fue un descubrimiento increíble porque ciertos nombres de islas en griego, por ejemplo, están más informados por la geometría de la ruta que la geometría de la isla. En ese momento obviamente no veían la isla desde arriba. Pero bueno, en fin, el caso era que queríamos hacer esta isla triangular, obviamente porque hay muchas islas que más o menos son triangulares a lo largo de la ruta y que utilizaríamos las luces de emergencia para crear esta isla triangular. Otro tema importante es que el bote, que era muy pequeño, empezó en 1800, que conecta pueblos muy pequeños. El barco fue creciendo, los pueblos siguen siendo pequeños. Eso quiere decir que cuando llega este monstruo de barco, el barco es el objeto más grande en el pueblo y se vuelve este gran evento. Entonces nos interesaba el bote. Esto es un tema casi que estúpido. Esto es un tema más como geométrico. Como el bote es uno de los vectores de este triángulo y los otros dos vectores es la luz. Cambiábamos algunos de los bombillos del barco a bombillos que usarías en una casa, porque la mayoría de estos bombillos ahora son de LED en estos botes. Y esto fue increíble cuando estos capitanes realmente entendieron esto y les pareció interesante. Entonces nos ayudaban a planear un poco cómo, porque estas luces alcanzan 1,5 kilómetros. Cuando llegamos a estos lugares, por ejemplo, esta foto fue cuando llegamos a Molde, que es un pueblo pequeño, y obviamente el bote en ese momento que llega, es el edificio más alto de la ciudad. Nos ayudaban a apuntar las luces, y el triángulo adquiría formas diferentes dependiendo de en qué lugar llegábamos. Esta foto es tomada también en Molde. Sí, es una instalación con luz donde creábamos un espacio triangular. Yo creo que acá lo importante también es que cuando estás en el barco no eres consciente de la dimensión del barco hasta que ves el espacio que definen estos dos vectores de luz. Esa era la otra parte que nos parecía importante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad es que has sido tremendamente generoso, ¿no? con todo lo que nos has contado. Yo creo que ha sido particularmente muy interesante este viaje desde las primeras aproximaciones, la descripción del territorio con estas imágenes como, ¿no? de Humboldt y las secciones del trópico, hasta el pabellón de Noruega en la exposición de Frankfurt, ¿no? Donde parece que todo lo que nos has venido a contar se cierra de una forma casi mágica. Yo creo que hay todavía como unos minutos para que quien tenga alguna pregunta pueda hacerla. Bueno, yo quería también dar las gracias como profesor de este centro, pero sobre todo quería hacer hincapié porque estas conferencias están pensadas para nuestros alumnos. Los profesores nos aprovechamos de las circunstancias, pero está dirigida a los alumnos. Me parece que es un ejemplo buenísimo de cómo, primero, la memoria y la historia de cada uno es fuente de inspiración y de trabajo. El conocimiento de Humboldt, una persona que le interesa el paisaje, utiliza a Humboldt como origen de su discurso y me imagino que de su aprendizaje, y cómo la necesidad que tuvo Humboldt de representar para entender en los lugares que visitaba, dibujarlos, y era una manera de proyectar y proyectarse sobre ellos, lo ha estado explicando en cada proyecto. Y otra clave muy bonita que me ha parecido y que te quería preguntar, porque es evidente, pero quiero que me lo confirmes, la influencia de tu padre
la otra memoria, ¿no? El padre escultor, el padre que juega con esos aros de luz, envolviendo montañas, que intuye paisajes transformados por la abstracción de la luz, y cómo lo hemos visto, al final, en esta imagen por supuesto, pero lo hemos visto en el proyecto este tan precioso de las mesas, como ese paisaje de islas representados a través de aros de luz, como yo creo que hay una continuidad muy bonita entre el aprendizaje, la memoria, la historia y la necesidad de dibujar y representar como parte del proyecto. Cada dibujo tuyo es un proyecto. Parecen exquisitos, pero no por lo bonitos, sino por lo inteligentemente dibujados, ¿no? Yo creo que hay una lección muy bonita de continuidades, ¿no? Nada más. Te pregunto si tu padre está presente, no biológicamente, que creo que sí, sino también en tu trabajo. Sí, yo creo que siempre es... Yo no siempre muestro esas imágenes, siempre es obviamente peligroso hablar como de estas influencias de familia, porque si alguien no entiende, tienden a hacer la asociación quizá muy directa, pero recientemente se ha vuelto importante mostrarlo. Y yo creo que es obvio que es una influencia muy directa. La historia corta es que él era siempre ha trabajado con paisaje. Casi que podría ser mi abuelo. Él nació en el 37 y cuando se educó como artista en Colombia, en ese momento ni siquiera existía una educación formal de arte. Era más como este tema de lo que ellos llaman pintores de domingo, que trataban de buscar un mentor. El mentor, Pedro Enel Gómez, que fue uno de los pintores más famosos de paisaje, se los llevaba a pintar. Y en los 60 se fue al Art Institute de Chicago y fue uno de los primeros, si no el primer artista que tuvo un máster. Y cuando volvió creó la escuela de arte, por cierto, junto con algunos de sus amigos. Pero es una de esas historias colombianas que son muy extrañas porque realmente es muy reciente que esta educación de arte se formalizó y artistas como él y otros que, por cierto, tienen una relación muy cercana a la arquitectura, como Hugo Zapata y Luis Fernando Peláez, fueron los que crearon no solamente la Escuela de Arte, sino el Museo de Arte Moderno en los 70s. Y fue interesante porque ellos pasaron de trabajar con una representación, digamos que muy pintoresca del paisaje de las montañas, pero en los 60s en Estados Unidos se encontraron como todo este mundo de la abstracción. Pero casi que hay un brinco entre esta pintura que está más informada quizás por los holandeses y luego este momento americano tan fuerte donde estaba también artistas que estaban trabajando con land art y artistas latinoamericanos, sobre todo venezolanos como Cruz Díez y Soto, que estaban trabajando. Realmente lo último que les interesaba era la representación del paisaje. Y yo creo que en este brinco como tan abrupto en Colombia pasó algo muy, muy interesante, que ha sido influencia no solo para mí, sino creo que para muchos de mi generación. Y es cuando ciertos artistas, al tener este brinco tan abrupto entre la primera mitad del siglo y lo que se encuentran al salir de Colombia, empiezan a encontrar mucha afinidad con naturalistas, científicos. Es un momento bien extraño en Latinoamérica, que suele ser visto como un lugar subdesarrollado y todo esto, pero donde hay mucha afinidad entre artistas y naturalistas. Y entonces no solamente la figura de él como mi padre, sino este movimiento en general, que es una influencia grande. Y claro, estudiando arquitectura en Colombia, eso se vuelve, digamos que tan fuerte que, digamos que la obra de Salmona o todos estos maestros que eran tan importantes todavía en mi escuela. Está otro tercer tema que es el de estos paisajes que se retratan por estos naturalistas, donde estos dibujos de alguna manera se vuelven más interesantes que los dibujos que ciertos arquitectos hacían de estos paisajes. Entonces empezamos a mirarlos también. Y cuando empezamos a trabajar con el paisaje como medio en el 2007, 2008,
digamos que las herramientas que teníamos como arquitectos, herramientas digo el dibujo, en ese momento era AutoCAD, estábamos empezando con programas tridimensionales, parecían ser muy limitadas para representar el paisaje. Entonces también, al no tener una escuela formal de paisaje en Medellín, o nadie que lo estuviera haciendo de una manera interesante, fue muy evidente también que estos artistas y estos trabajos era importante mirarlos. Entonces el tema del dibujo viene por ahí. Hay otro momento importante y es cuando empezamos ese primer proyecto que ganamos de las piscinas, que se volvió un proyecto de paisaje, que no creíamos que íbamos a ganar. Muy rápidamente, eso fue en el 2008, yo tenía 26 años, 27, tuvimos que conectarnos muy rápidamente con la administración pública. Y esta administración pública no necesariamente había tenido contacto con arquitectos, pero no con paisajistas. Entonces era muy difícil hablar de paisaje con ellos. Entonces el dibujo se volvió una manera también de seducir y de tratar de explicar qué era lo que estábamos haciendo. Porque hay una distancia muy grande entre un dibujo de una planta y un dibujo arquitectónico. Entonces los collages y ciertas maneras de dibujar eran una manera también de comunicarse con un medio que no necesariamente estaba acostumbrado a ver proyectos de paisaje. Otra cosa que es importante para nosotros con el dibujo fue que los estudiantes que empezaron a trabajar con nosotros eran estudiantes de arquitectura, que tampoco nunca muchos ni siquiera conocían paisajistas. Entonces el dibujo se volvía una manera también como de seducirlos a entender qué era lo que estábamos haciendo, porque para muchos era un poco complicado entender qué eran estos proyectos. Entonces, lo último que digo de esto es que el dibujo se volvió una manera de comunicarse internamente y no solamente de representar los proyectos al final para un concurso. Trabajando con arquitectos también ha sido importante, y yo creo que esto todo el mundo lo sabe, pero suele haber una relación no muy horizontal entre paisajistas y arquitectos. Suele ser un poco más fuerte la arquitectura y cuando queríamos o cuando queremos, porque nos asociamos mucho con oficinas, cuando queremos trabajar con paisaje, una de las maneras de lograr más horizontalidad es hacer dibujos muy buenos desde el principio. Entonces, cuando los arquitectos todavía te están dando sketches a mano, no tiene nada de malo, los hacemos también. Tratamos de llegar rápidamente con dibujos que seguramente van a servir para el final, para la presentación o para... Eso es un tema más como de cómo trabajamos, pero que es importante. Hola Luis, muchas gracias. Mi pregunta va relacionada con esto que hablabas de la escala, de como arquitectos. A veces nos cuesta saltar a una escala más, no sé si llamarle territorial. He seguido mucho el trabajo que están haciendo con SAP, con South American Project, y he visto cómo ya están abordando estrategias geográficas de escala nacional e internacional. ¿Cómo como arquitectos podemos despegarnos o qué recomendaciones nos podrías dar para abordar este tipo de escalas? Sí, yo creo que para dar un poco de contexto, el proyecto que me estás preguntando fue un proyecto que hicimos cuando yo estaba trabajando en Harvard con una invitación de Felipe Correa, que nos invitó a hacer un proyecto en la frontera entre Colombia y Ecuador, y mirando temas de represas y de infraestructuras, y eso se volvió más un proyecto como de mapping, no era tanto de proyectos, sino de detectar oportunidades espaciales a través del dibujo y de mapeos como de Latinoamérica. Yo voy a admitir que tuve una etapa, sobre todo cuando estaba en Estados Unidos, donde eso me interesaba mucho, ya no tanto. Digamos que en los últimos 20 años, sobre todo en Estados Unidos, y creo que luego ha llegado a otras partes, desde el paisaje ha habido como
esta tendencia a tratar de hacer mapas de temas espaciales, pero no necesariamente hay proyecto, es más la representación por la representación. Y digamos que yo fui parte de eso, en algún momento nos interesaba hacer mapas de cosas. Pero recientemente, y esto creo que es la respuesta a tu pregunta, me interesa más el proyecto. Entonces, digamos que ese tipo de proyectos solo me interesan ahora si hay un proyecto específico, y ese proyecto es o de arquitectura o de paisaje. Y muchos de estos proyectos sí pueden estar informados por el mapa, pero el mapa en sí mismo como proyecto no me interesa tanto como antes. Lo veo como un mecanismo a acercarse al proyecto. No sé si te respondo. Bueno, yo creo que sí, yo creo que he respondido de una forma clarísima. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, también por una cuestión como de horarios de la escuela. Muchísimas gracias, Luis, ha sido tremendamente interesante y bueno, yo creo que estamos todos encantados de haberte tenido hoy aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias.